capítulo más de Control TV. Mi nombre es Andrea Robles y él es Omar Villarreal. Y hoy, como siempre, estaremos hablando sobre la pasión periodística. Así es, muy específicamente un tema muy importante que nos amerita saber a todos, y es sobre las fuentes informativas, esas fuentes que los periodistas hacen para contrastar todas esas noticias que leemos en el día a día. Van preámbulos, vamos a tener a un invitado súper especial. Él es un periodista súper profesional en el tema de las fuentes periodísticas, porque es director de uno de los periódicos más famosos del municipio de Soledad Atlántico, Costavisión. Entonces, ¿quién más que él para que nos hable sobre este tema del día, las fuentes periodísticas? Regresamos con nuestro invitado especial, Carlos Rodríguez, quien es un periodista reconocido en el municipio de Soledad Atlántico. Así es, él es graduado de la Universidad Autónoma del Caribe. Este es su periódico Costavisión, es el director de este mismo, y pues lleva una gran trayectoria en esto de la rama del periodismo, esta carrera que amerita muchos conocimientos, y será él quien nos va a hablar sobre el tema de las fuentes periodísticas. Pero, ¿quién es usted, Carlos Rodríguez? Buenas tardes con ustedes, muchachos, y para toda su audiencia. La verdad que soy un periodista que he decidido trabajar independiente, por eso hace 11 años fundé el periódico Costavisión en el municipio de Soledad, que se ha convertido en el medio más antiguo escrito que existe en el municipio. También el de mayor permanencia, y por eso nos ha dado la oportunidad de trabajar durante todo este tiempo y tener un reconocimiento en el municipio y en todo el área del departamento de Atlántico. Así es. Bueno, entonces entremos en materia con nuestro tema, y es, ¿qué son las fuentes periodísticas? Las fuentes periodísticas son todas aquellas entidades, personas o de pronto también agencias noticiosas donde el periodista obtiene información para luego transmitirla. Son preceptos básicos del periodismo: informar, educar y comunicar, y sobre todo orientar a las masas, y para ello tiene que tener una gran responsabilidad a la hora de obtener una noticia, de obtener una información y transmitirla a sus oyentes, a sus televidentes, a las personas que lo están oyendo, que es la masa que definitivamente no se sabe quién es. Hay que tener mucho cuidado con aquello del síndrome de la chiva. Son situaciones que hay que tener muy en cuenta, porque el síndrome de la chiva es aquel que, por tratar de dar la noticia muy rápido, se puede llegar a cometer equivocaciones. Así es. Claro, entonces aquí parte algo muy importante, y es qué tanta relevancia tiene la fuente y qué características tiene cada una de las fuentes a las que usted puede acudir al momento de, pues, redactar una noticia. La fuente, Andrea, sin lugar a dudas es el todo de un periodista. Ustedes han escuchado, y todos los televidentes seguramente han escuchado la fuente, la frase aquella que ha hecho carrera de fuente fidedigna de entero cree. Lo que es una fuente fidedigna es una fuente que no tiene ningún tipo de duda. Es decir, si usted va a una clínica, usted habla con el director de la clínica. Si usted va a una escena de unos hechos, habla con las personas que fueron protagonistas de esos hechos. Usted, el periodista, no puede caer en el correveidile, no puede caer en las especulaciones, no puede caer en las situaciones en las cuales, por el hecho de querer dar la noticia de primero, dar una mala noticia o una noticia falsa. Eso es lo peor que puede hacer el periodista. Así es, y es aquí donde implica una característica fundamental, y es por qué es importante las fuentes verídicas más que todo, porque hoy en día vemos fuentes al por mayor en las redes, pero ¿cuál es su importancia como tal? A ver, Omar, hablemos de algo muy fundamental, y es que si usted habla de fuentes, tiene que ser de entero crédito, tiene que ser de verdad, porque lo que no es de verdad ya no se convierte en una fuente, se convierte en una especulación. Hoy vemos con la inmediatez de las redes sociales cómo las noticias falsas están a la orden del día, y hay que tener mucho cuidado, porque hay medios importantes a nivel nacional que han replicado Twitter, que han replicado mensajes, que han replicado y han caído en una falsa noticia, y eso es muy peligroso por la inmediatez. Recientemente la vicepresidenta de este país, Marta Lucía Ramírez, tuiteó que el expresidente Belisario Betancur había muerto, y eso salió en El Tiempo, en Revista Semana, en todas partes, y luego tuvieron que rectificar porque no había muerto. El señor murió al día siguiente, pero ya se había caído en el error. Ok, entonces, habitualmente, ¿de dónde salen sus fuentes específicamente en este periódico como tal? Las fuentes son dependiendo, como les dije al comienzo, de dónde está usted especializado, de dónde tiene la noticia. Si el periódico tiene que ver con la política, usted tiene que ir uno de los políticos, a la administración municipal.
tiene que ir a la fuente, que es lo que encierra la palabra como tal. Si usted va a la etimología de la palabra, la fuente es el origen. Entonces usted tiene que ir al origen siempre, usted tiene que ir a la comunidad si es que tiene que dar una noticia de un barrio, tiene que ir donde el político si la noticia es política, tiene que ir donde el cura si la noticia es de la iglesia, tiene que ir exactamente donde se origina la noticia. Por eso se habla de fuente, porque es de allí donde usted va a extraer el qué, el cómo, el cuándo y el dónde del lead de su información. Usted sabe que ahí se encierra todo. Sí, de ahí para adelante a partir de ahí, como vemos la importancia y todo lo que usted ha mencionado acerca de pues queríamos hacerle como una pregunta citando un texto puntual de pues algo que encontramos en internet que nos llamó mucho la atención. Entonces quisiéramos leérselo y que de pronto usted nos diera pues su argumento o la idea que se le venga a la cabeza. En un momento como el actual, en el que se están refiriendo los conceptos de medios, comunicación y periodismo, en el que se plantea constantemente la pregunta de qué es ser periodista hoy, no está de más recordar cuál es la esencia de esta profesión. El trabajo del periodista es enfrentarse de las cosas, es enterarse de las cosas y contarlas, tan sencillo como eso. Y en esta labor, fuentes son su material básico, sirven como para consultar, constatar, comprobar, probar y verificar. Tenemos una discusión en la actualidad con respecto a esto, y lo que voy a decir puede sonar un poco duro para ustedes muchachos, pero es así. Hoy cualquier fracasado en cualquier profesión se mete a periodista. Y ojo con lo que estoy diciendo, ni siquiera es el debate histórico entre el empírico y el académico, no, mucho más allá. Y como académico que soy, y ustedes como académicos que son también, tienen que entender que el problema no está si usted asiste a un aula o no lo asiste, porque los grandes maestros del periodismo son empíricos, fueron empíricos, pero fueron autodidactas. Lo que pasa es que hoy, como lo dije al comienzo, muchas personas que fracasan en sus profesiones, por decir cualquiera, abogado, médico, se meten a periodistas. Y entonces abren un paquete de papas fritas y ahí encuentran una grabadora y le vino la brillante idea de ser periodista, y eso es lo grave, que esas personas no tienen la formación para saber lo que es una fuente, no tienen la formación para saber lo que es una información, no tienen la formación para cumplir los preceptos básicos del periodismo, que es donde debemos nosotros regirnos. El periodismo es la búsqueda del bien hacer, y la búsqueda del bien hacer está regido por esos preceptos que son educar, informar, comunicar y orientar a las masas. Usted como periodista no sabe dónde va a llegar con lo que usted habla, usted no sabe quién va a ver su escrito, quién va a escuchar su voz, quién va a ver su video, y es la responsabilidad que tiene que tener el periodista, independientemente que sea académico o sea empírico. Entonces de allí el texto que usted hace, y con la inmediatez que tenemos hoy, muchos critican las sesiones de los noticieros, como el periodista soy yo, como algo de eso, pero la verdad es que es irresponsable pensar que usted, porque tiene un medio, de tener un Facebook, de tener un Twitter, de tener que usted es periodista. Ojo, son dos cosas distintas, a que usted dé su opinión, a que usted sea periodista como tal, a que usted oriente más como tal, a que usted coja la noticia, la forme y la reproduzca. Esas son dos cosas totalmente distintas, y es una línea que hoy la están cruzando con facilidad. Así es, bueno amigos, ya están para que reflexionen a todos estos, a los que nos estamos introduciendo a los medios digitales, al periodismo. Entonces, para que reflexionen. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, y que bueno, detrás de cámaras tenemos a Melek Karam, y el quien nos ha dirigido con la iluminación también. Así es, gracias a nuestro querido productor Melek por ayudarnos en toda esta parte técnica, y a ustedes muchas gracias por siempre estar ahí.